Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Andrea, para los que aún no me conocen, y soy una mexicana viviendo en Francia. En mi video anterior les conté de por qué decidí vivir en Francia. Si no lo has visto, pues muy mal. Te voy a dejar por aquí arribita el enlace para que puedas ver el video. Y bueno, en este video les voy a contar cómo conseguí trabajo sin hablar francés. Y bueno, desde que llegué a Francia, yo sabía que pues al no saber francés no podía postularme a ningún tipo de trabajo en el área profesional. Yo estudié arquitectura en México, pero yo sabía perfectamente que no podía ir a trabajar a un despacho de arquitectura si no hablaba ni una palabra en francés. Entonces empecé a postular en lo que eran tiendas, en restaurantes, en bares, y pues al principio todo es tranquilidad. O sea, no sé ustedes, pero en México al menos yo he conseguido trabajo rápido, entonces no pensaba que en Francia iba a ser el tiempo tan largo. Hay una página de internet aquí en Francia que se llama Pôle Emploi, que te sirve para buscar trabajos. Ahí es donde tanto profesionales como de la restauración, de todo tipo, postulan ahí a los puestos de trabajos que hay disponibles. Y es como una página muy confiable porque es como una agencia de gobierno que te ayuda a encontrar trabajo. Entonces yo empecé a mandar currículums a todos, estaba así, pero con currículums. Pero pues no recibía nada, no recibía ni correos, no recibía llamadas. Y pasaba el tiempo y la desesperación es más, ¿sabes? Porque no sabes qué va a pasar después. Tú, otro día que estás aquí es un día más de pagar renta, de comer, y que tú en lugar de ganar estás gastando. Entonces busqué lo que son grupos en Facebook de trabajo en Marsella y yo empezaba a publicar, así me ponía mi currículum o ponía como simplemente una descripción de quién era, como hola, soy Andrea, soy mexicana, estoy buscando un trabajo, pero pues no hablo francés o hablo un nivel muy básico de francés, pero hablo español y hablo inglés. Bueno, no soy experta hablando inglés, pero hablo muchísimo mejor inglés que francés. Y la verdad es que en Facebook empecé a tener muchísimo más suerte. Muchísima gente me empezaba a hablar así como de, vi tu anuncio, vi que estás buscando trabajo. Y entonces empezaba como a ilusionarme un poco más. Entonces decía, ok, sí, hay gente que se está interesando en contratarme. Pero no, querían estafarme. La verdad es que aún no entiendo muy bien cómo funcionan este tipo de estafas, pero lo que sí sé es que el modo de operar es exactamente el mismo. Yo solamente lidié con 2 personas, pero mis amigos igual tuvieron las mismas experiencias. Y bueno, de esas 2 personas, uno era en una panadería y otro era en un hotel. 2 casos completamente diferentes, y esto es lo que hacían. Se comunicaban conmigo, ya sea vía mail o algunos en vía Facebook, y me pedían, obviamente me contaban, es que el trabajo va a ser así, vas a hacer esto, estas son como las horas de trabajo, los horarios, lo que cualquier empleador te diría para que aceptes la oferta o le digas que no estás interesado. Una vez que tú aceptas, que le dices, ok, sí estoy interesado, ellos te dicen, ok, entonces voy a necesitar que me mandes tus papeles para saber que todo está en regla, que pues estás aquí legalmente, que puedes trabajar sin ningún problema, tu seguro de médico. Pues ya una vez que entregaste los papeles, que ya te explicaron que ya casi aceptaste y estás firmando contrato, ellos te preguntan si tienes una tarjeta para que se te deposite ahí pues lo que va a ser tu pago, cosa que es bastante normal. Y al principio yo no tenía ninguna tarjeta. Ya había tramitado una de la cual nos habían hablado, que se llama N26. Es una tarjeta que tramitas online, es de un banco alemán, y que sin ningún problema, pues con esto del libre comercio aquí en la Unión Europea, no tienes ningún problema en recibir transferencias
de Francia para este banco o de cualquier parte de la Unión Europea. Entonces decidimos sacar esa tarjeta. A la primera vez que yo le dije a esta persona que tenía esta tarjeta, me dijo como, ok, pues necesito que tramites una tarjeta de un banco francés. Entonces yo le explicaba a esta persona que no había ningún problema con esta tarjeta, que yo ya había investigado y que pues las transferencias se hacían totalmente normal, como con una transferencia de un banco francés a un banco francés. Y ahí fue cuando la persona se desinteresó completamente y me dijo, necesito que tengas una tarjeta francesa y cuando la tengas me avisas. Bueno, eso pasó con el de la panadería. Y después, con el del hotel, ya tenía una tarjeta francesa, yo ya había tramitado mi tarjeta francesa. Y entonces ahí viene lo raro, porque entonces esta persona me dice, te voy a hacer una transferencia. Nunca me dijo la cantidad, pero lo que me dijo era que iba a recibir una transferencia en la cual iba a tomar mi dinero, o sea, no mi dinero, o sea, mi pago adelantado, y después iba a transferirle lo que restaba a otra persona. Y esa otra persona iba a hacer exactamente lo mismo. Y así se iba como a generar, supongo, una cadena de transferencias. No entiendo cómo es la estafa, si en verdad ellos nos iban a dar dinero. O sea, ¿cómo ellos sabían si nos iban a dar dinero? ¿Cómo sabían que alguien no iba, no sé, quedarse con el dinero y no hacer la transferencia? O sea, no entiendo cómo pasa esto. No sé si este tipo de estafa se esté dando en todo Francia o en toda Europa, o solamente aquí en Marsella, pero al menos aquí en Marsella sí, muchísima gente nos contactó para hacer exactamente lo mismo. Y bueno, yo ya desesperada porque pues no tenía trabajo, me querían estafar, ya me quería regresar a México. Y en una de mis búsquedas vi que Primark estaba solicitando gente. Si no conocen, Primark es una tienda de ropa. Y postulé, pero sí decidí postular directamente en la página oficial de Primark. Y hice todo el proceso. O sea, entras directo a la página y te dice como en qué lugar de Francia vas a postular. Yo postulé en Marsella y en Marsella me aparecen como las opciones que tienen disponibles, y en ese momento estaba abierta la opción de empleado polivalente de verano. Entonces lo primero que tienes que hacer es como rellenar tus datos, todos tus datos personales. Si eres extranjero, te preguntas si tienes permiso para trabajar en ese país. Después de que ya completas lo que son tus datos personales y todo, te mandan a un segundo paso, que es completar un cuestionario. Es un cuestionario en el que te ponen como en situaciones reales que podrías estar en la tienda y varias opciones de cómo tú podrías reaccionar. No te dicen, o sea, no tienes un reloj así aquí arriba contándote cuánto tiempo te vas a tardar, pero sí te dicen que de preferencia no te tardes más de 15 minutos. Ustedes se podrán imaginar, pues el cuestionario era completamente en francés, o sea, tanto preguntas y respuestas, todo era en francés. No tenías opción a traducir la página. Entonces lo que yo hacía era tener como la computadora aquí y el celular aquí, y gracias a Google Traductor, que tiene la opción de que sacas una foto y te puede traducir el texto, fue que todo fue muchísimo más rápido. Entonces me traducía todo y veía lo que era, y esta. Son como, no me acuerdo, pero yo creo que como 15, 20 preguntas así. Y la verdad es que eran bastante capciosas. O sea, había opciones en las que decías, ok, puede ser esta, pero también puede ser esta. Entonces, o sea, había unas que sí de plano decías, obviamente esta no es, pero sí había como, siempre había como una y otra que se iban peleando. O sea, dos eran completamente malas y dos eran como, ok, sí puede ser la A, no, pero también puede ser la B. Y bueno, terminé el cuestionario y se mandan ya todos mis datos y te dicen como, nos vamos a estar comunicando para darte una respuesta positiva o negativa. Y bueno, pasaron 5 días y me llegó un correo diciendo que era apta para una entrevista. Entonces, a partir de ese momento, tenía otros 5 días para preparar el vocabulario de una entrevista. Y bueno, llegó el día de la entrevista, me levanté temprano, me metí a bañar, me puse mis mejores trapitos y me fui. Llegué a Primark, esperé mi turno, llegó la chica y bueno, mencionaron mi nombre, respondí, sí, soy yo. Y pues me metieron como en una sala, bueno, no era una sala, como no sé, una explanada, en donde había muchísima gente más entrevistando. Y la chica me dice como, ¿traes tu currículum? Sí, saqué mi currículum.
ve mi currículum, ve que no soy francesa, que soy mexicana, entonces me dice, oye, ¿traes tu pasaporte o como tu visa? Entonces sí, saco mi pasaporte, le enseño mi visa, entonces empieza a hacer anotaciones como tanto en el currículum como en unas hojas que ella tenía. Me da mi pasaporte, empieza a ver sus hojas y me hace la primera pregunta. Y ¿cuál fue mi sorpresa? Que la pregunta no fue ninguna de las que yo había ensayado. En ese momento mi cerebro estaba conectado 100% al francés. O sea, cuando la chava me dice la primera pregunta, o sea, yo lo único que hago es como, esta palabra la conozco, creo que me dijo esto. Entonces, de lo que yo pescaba era lo que yo respondía. En realidad, no sé si estaba respondiendo bien, pero en mi entendimiento, las preguntas que me estaba haciendo eran volverme a poner en situaciones que podía pasar en la tienda y cómo yo reaccionaría. Algo muy parecido a lo que estaba en los cuestionarios. Y es que creo que por eso no fue tan difícil poder pescar tan rápido las preguntas, porque si no hubiera, o sea, yo creo que si ese cuestionario no lo hubiera hecho antes, no hubiera sabido de qué me hablaban. Pero no crean que mis frases eran muy extensas. O sea, si ella, les voy a poner el ejemplo. La primera pregunta que me hizo fue, si un cliente te pide algo del stock o no encuentra algo, ¿tú cómo reaccionarías? Entonces es lo que yo decía era, yo buscar stock, yo buscar talla, yo preguntar supervisor. Esas eran mis respuestas. Después de que respondí, no me acuerdo si fueron 3 o 4 preguntas que respondí en francés, me pregunta algo, me hace otra pregunta que no entendí, me vuelve a preguntar, no vuelvo a entender. Entonces ella como que se dio cuenta que no estaba entendiendo, entonces me dijo, ok, te voy a repetir la pregunta más lento. Me hizo la pregunta más lento y no volví a entender. Ella me dijo como, si quieres te puedo hacer la pregunta en inglés. Entonces yo dije, sí. Me hizo la pregunta en inglés, le respondí en inglés y después me vuelve a decir, bueno, vamos a continuar en francés. Pero para ese punto de la entrevista yo ya sabía que todo había valido, o sea, que ya no había oportunidad alguna de que yo pudiera entrar a trabajar a Primark. Termina la entrevista y me empieza a hablar en inglés y me dice sutilmente, gracias por participar y suerte para la próxima. No, bueno, me empezó a decir que sí necesitaba al menos tener un nivel pues más arriba de francés, porque la gente me iba a preguntar, la gente me iba a pedir cosas y que yo no les iba a entender y que cómo iba a hacer para atender a un cliente si no podía entender lo que me estaba pidiendo. Entonces con esas palabras pues yo ya sabía cuál era la respuesta, aunque no me la dijera en ese momento, yo ya sabía que me iban a decir que no. Después de la entrevista pasaron como 5 días y recibí un mail en el cual me estaban felicitando porque ya estaba siendo parte del equipo de Primark. ¿What? En una de las peores entrevistas de mi vida me dijeron que sí. La verdad no lo podía creer. Estaba muy emocionada porque ya por fin tenía un trabajo. O sea, ya lo que seguía ya era más proceso interno de la documentación y el horario, el departamento en el que iba a estar. Y la verdad es que yo estoy muy agradecida con el equipo de Primar. O sea, siempre fueron muy amables conmigo, siempre me ayudaron en todo lo que podían. Cuando ya veían que me estaba trabando, que ya las palabras no me salían o que yo quería expresar algo, y ellos siempre entraban ahí al quite para ver qué es lo que necesitaba el cliente. Y es que la verdad el primer puesto de trabajo que tuve fue en cajas. No sé por qué pusieron a alguien que no hablaba nada de francés en un puesto en el que tienes que al menos hablar algo de francés para poder atender a un cliente. La verdad eso también me ayudó muchísimo para poder desenvolverme y obligarme a mí misma a hablarlo. El mejor consejo que yo podría darles es que tengan muchísima paciencia. Desde que yo apliqué hasta que fue mi primer día de trabajo pasó mes y medio. Y fue mes y medio de desesperación, de angustia, de que me querían estafar, de que ya quería regresarme a México.
Pero pues lo importante es no rendirse y seguir intentando hasta que alguien te diga que sí. Y bueno amigos, espero les haya gustado el video de hoy, que les haya servido si es que quieren venir a trabajar a Francia. Y no olviden darle like y suscribirse.